Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de fisiopatología cardiovascular. Hoy tendremos un tema bastante interesante que es la enfermedad coronaria. Cuando hablamos de enfermedad coronaria, simplemente tenemos que evaluar que es una alteración de las arterias que irrigan al corazón. Obviamente, esta alteración tiene que ser propia de las arterias y puede o no comprometer la motilidad y la funcionalidad del miocardio. Si solamente hay disminución del flujo coronario, como ven allí, simplemente hablamos de isquemia. Ahora, si esa disminución altera la motilidad cardíaca, en ese caso estamos hablando de cardiopatía isquémica. Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad cardiovascular, fíjense que ocupa el sitial de honor. Es la cardiopatía isquémica la número 1 en cuanto a morbilidad y mortalidad, seguida de muchas otras causas. Por eso es que en medicina siempre debemos estar a la vanguardia del diagnóstico y del tratamiento, de tal manera que podamos detener esto que prácticamente se genera como pandemia. ¿Qué factores pueden generar enfermedad coronaria? Bueno, allí las tiene. Hay factores de riesgo modificables, es decir, que nosotros con nuestros cambios en el estilo de vida podemos hacer que se reduzcan. Una buena dieta, ejercicio, evitar fumar, evitar el licor, evitar subir de peso, todo eso. Hay factores de riesgo que inevitablemente están inherentes a nosotros en el cuadro del medio: la edad, el sexo y, por supuesto, nuestra carga heredofamiliar. Hay factores nuevos, factores emergentes, y son, por supuesto, ya propios de cada quien. Hay personas que, tienden genéticamente a tener mayor carga de colesterol LDL o de lipoproteína A. O sea, ya allí, por supuesto, escapa de cualquier otra actividad que uno pueda realizar. ¿Cómo empieza todo esto? Esto comienza porque el colesterol oxidado, el colesterol LDL, ingresa al su endotelio, es decir, por debajo del endotelio. Eso, por supuesto, hace que el endotelio llame la atención de nuestras células de defensa, es decir, los monocitos que están en sangre. Allí ven la célula muy a la izquierda de la lámina. ¿Y cómo lo hacen? Fíjense que desde el endotelio se expresan en la superficie moléculas de adhesión que lo ven en la segunda célula del monocito. Esas moléculas de adhesión VCAM o ICAM hacen que el monocito se adhiera al endotelio y en ese momento ya no circula, sino que rueda sobre la superficie del endotelio, fenómeno que se denomina rolling, y después él ingresa, como ven en la tercera célula, al espacio subendotelial. Recuérdense que para este momento ya no puede ser monocito, ahora debe transformarse en otra célula que se denomina macrófago. En el momento en que él ingresa al subendotelio ya como macrófago, por supuesto, él va a expresar sustancias que van a atraer a otros monocitos. En este caso van a ser las quemoquinas, y él mismo y otras células van a expresar receptores para esas quemoquinas, que son esas CCR que ustedes están viendo allí. También se van a generar sustancias como la proteína atrayente de monocitos, que es la MCP que ustedes ven allí. El colesterol LDL oxidado, en
en el centro, que son esas esferitas que ustedes ven allí, no son ingresadas de primera intención por el monocito, es decir, el macrófago, sino que tienen que ser presentadas por alguna célula. Se denominan células presentadoras de antígeno. Estas células son células dendríticas que le presentan ese antígeno, esa sustancia foránea, en este caso el LDL, y el macrófago lo va a reclutar y lo va a reconocer a través de un receptor denominado receptor scavenger o de receptor de basura, como se le dice a la traducción al español. Después que es reconocido ese colesterol LDL, es fagocitado, fíjense que a la derecha vemos cómo el interior de ese macrófago se va cargando de colesterol LDL oxidado, y fíjense que ese macrófago ahora va a liberar muchísimas más sustancias inflamatorias, factor tisular, factor 3, especies reactivas de oxígeno, es decir, ROS, citoquinas y metaloproteinasas. Recuérdense que estas últimas dañan muchísimo el endotelio. Al final, desafortunadamente, este macrófago, conteniendo muchísimo colesterol LDL, se involuciona, muere y se rompe. Es decir, que vuelve a quedar todo eso allí con ese material de inflamación y de necrosis. Y este ciclo se genera una y otra vez. ¿Qué más va a ocurrir allí? Fíjense que gracias a esa expresión de ingreso del LDL colesterol a la célula, abajo a la izquierda, las sustancias proinflamatorias, fíjense que hay muchas de ellas, como el factor de crecimiento derivado de las proteínas, análogo a la insulina o factor de crecimiento epidérmico, van a promover que las células musculares de la capa media migren al su endotelio, lo cual distorsiona aún más la arquitectura del su endotelio y por supuesto la arquitectura del lumen interno arterial. También esos monocitos por supuesto van a traer por vía de las citoquinas inflamatorias más monocitos. Entonces eso que vimos en la lámina previa de que ese macrófago de tanto ingerir LDL muere, se hace apoptótico y muere, bueno, por supuesto se multiplica una y otra vez, y eso trae como consecuencia que desafortunadamente se va engrosando ese su endotelio, y ese engrosamiento se hace hacia el lumen. Por lo tanto, el lumen arterial se va disminuyendo porque va creciendo lo que denominamos una placa de ateroma. Esa placa de ateroma la están viendo arriba a la izquierda. Debido a que la placa de ateroma va creciendo, fíjense que el endotelio de la superficie se va erosionando, y allá arriba ven unas partículas que son plaquetas que se van adhiriendo en la medida que se va erosionando, por supuesto, el endotelio de la superficie. Aquí lo tenemos más en contexto. Nótese que allí en esa placa de ateroma, allí tenemos muchas plaquetas, que son esas partículas que ven en esa placa a la derecha, y abajo de ella por supuesto está el colesterol más todos los detritus de las células que han muerto, esto es decir, de los macrófagos más todas las sustancias inflamatorias. Cabe destacar que una vez que esto crece, esta placa, y se sigue irrumpiendo hacia el lumen arterial, si el colágeno o el factor 3, el factor tisular, llega a tener contacto con la sangre, se activa por supuesto la cascada de coagulación y se forma un trombo in situ. Nótese que el fenómeno de la enfermedad coronaria es un fenómeno netamente inflamatorio, es decir, inmunológico. Y esto es orquestado por las células T. Esas células T van a interactuar con todo el resto de las células.
Fíjense que arriba de la célula T tienen a la célula dendrítica, que es la que ven allí como en verde. Y esas células T, que nosotros las conocemos, pueden ser ayudadoras o citotóxicas. En este caso son las células TH, es decir, las helper, las células ayudadoras. El subtipo TH1 es la que va a orquestar toda la cascada inflamatoria, puesto que va por una parte a hacer que el monocito se transforme en macrófago, es la que va a promover que la célula dendrítica sea quien presente el antígeno, y también va a ser quien haga que los linfocitos B expresen elementos inflamatorios. Todo eso lleva a que, por supuesto, haya multiplicación y se haga superlativo el proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio, por supuesto, nos lleva a que las células musculares, como les dije, hagan migración. Imagínense, desde la capa media, la capa muscular, hacia su endotelio, y va a distorsionar tremendamente la arquitectura del vaso en su interior. Y además, fíjense que ese macrófago que ven abajo de amarillo, lleno de grasa y por supuesto prácticamente apoptótico, fíjense que produce sustancias tremendamente nocivas. A la izquierda, especies reactivas de oxígeno, mediadores inflamatorios. A la derecha, factor procoagulante, es decir, factor 3, y citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 o cualquiera de otras de ellas. ¿Y qué le ocurre al miocito? Bueno, vamos a ver a la izquierda. Recuerden que el miocito depende, por supuesto, en su nutrición de ácidos grasos, es decir, en condiciones de aerobiosis. Un ácido graso tiene una cadena muy larga de carbonos y necesita mucho consumo de oxígeno para que ocurra la beta oxidación. Cuando hay isquemia, bueno, desafortunadamente el miocito tiene que cambiar de ácidos grasos a glucosa, pero no glucosa por vía aeróbica, sino por vía anaeróbica. Y eso hace que el producto de la glicólisis haga que en vez de 36 ATP se formen solo 2 y muchos radicales ácidos, es decir, hidrogeniones. Debido a que esos hidrogeniones van a disminuir el pH intracelular, es importante que se deshaga el miocito de esos hidrogeniones. ¿Y cómo los hace? En primer lugar, lo hace con el intercambiador sodio-hidrogenio, que es el que tienen en las células de isquemia con el color azul claro arriba. Entonces, bueno, se deshace el hidrogenio, pero desafortunadamente ingresa sodio, lo cual va a generalizar una despolarización del músculo, y eso es nocivo también para el miocito. Entonces, ¿qué hace el miocito? Cónchale, me tengo que deshacer de este sodio que me está ingresando. Bueno, voy a activar la bomba sodio-potasio. Sí, pero el problema es que la bomba sodio-potasio depende de ATP. Y por supuesto cada vez se depleta más ATP y en algún momento se inactiva la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es la que ven en verde abajo. En virtud de eso se activa otro mecanismo. Entonces el intercambiador sodio-calcio, que es el que ven en esa célula de isquemia arriba con el color moradito. Y entonces, por lo tanto, se trata de modificar la cantidad de sodio allí y de calcio, pero por supuesto es un mecanismo que tiene saturación. Entonces el resultado es que esta célula va a estar con despolarización, es decir, con potencial constricción en condiciones de anaerobiosis y con un acúmulo importante de calcio. Si la célula si el vaso es abierto, es decir, que existe reperfusión, bueno, por supuesto va a haber un washout, es decir, un lavado de todos esos protones del líquido
extracelular se va a restablecer o se va a intentar restablecer las condiciones de aerobiosis, pero recuérdense que eso no ocurre de manera muy rápida, o sea, no es simplemente un trinar de dedos, y eso va a hacer que desafortunadamente la célula, a pesar de que va a recibir bastante oxígeno, no puede deshacerse de las cargas de sodio y de calcio de manera importante, y eso también va a generar daño intracelular, que es lo que conocemos como la del daño por reperfusión. Uno pudiera pensar, bueno, pero entonces ¿para qué vamos a abrir un vaso si va a haber daño de reperfusión? Sí, pero que el daño es en una fracción muy pequeña a expensas de que la mayoría del tejido quede sano. Y si vemos aún más de manera microscópica el fenómeno de la isquemia, fíjense que cuando hay un estímulo apoptótico, nótese que a nivel de las microsomas y de las mitocondrias, nótese que lo que es la fosforilación oxidativa va a disminuirse y se va a inactivar. Y eso es muy importante porque los poros mitocondriales que tienen a su cargo el ingreso de calcio, por supuesto se van a inhibir. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, simplemente al pararse la fosforilación oxidativa, esa ATP no se forma y por supuesto no va a haber nada de energía para la célula muscular, y ella va a morir. Está designada a tener fenómeno apoptótico. Nótese que comenzamos desde organelos intracelulares. La propia mitocondria involuciona y va a morir. Fíjense que, como vemos ahí abajo y a la izquierda, hay una formación de un apoptosoma, es decir, ya es prácticamente un organelo que está destinado para la muerte. O sea que no hay forma de que se salve en pleno fenómeno isquémico. Seguimos más allá. Fíjense que el ciclo de Krebs-Hensel, como lo conocemos, ciclo de ácido tricarboxílico, genera en condiciones de isquemia una gran cantidad de succinato, que por supuesto no puede seguir la cadena del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque hace falta un estímulo enérgico, es decir, ATP, y no lo hay. Entonces, ¿qué ocurre? Ese succinato es tratado de metabolizar por la succinato deshidrogenasa, que es la enzima que ustedes ven allí redondita, SDH, pero desafortunadamente eso va a generar especies reactivas de oxígeno, ROS, que van a ir tratando de dañar la célula. Entonces, eso por supuesto es bastante deleterio para la mitocondria y por supuesto para el miocito. Aquí tenemos por supuesto también lo que estamos comentando en relación al succinato, que se genera y no puede seguir su metabolismo en condiciones de isquemia, y que con la reperfusión, bueno, trata otra vez de reponerse, pero desafortunadamente en muchos de los casos la mitocondria no suele sobrevivir. Seguimos viendo más pequeñito el fenómeno isquémico. Fíjense que el ATP, el poco ATP que se pueda formar, rápidamente es degradado en su forma más simple. Acuérdense que es adenosin trifosfato, después adenosin difosfato, después adenosin monofosfato, y bueno, simplemente después ya no tiene ningún enlace enérgico, y eso es simplemente una base púrica. Entonces, fíjense que la adenosina se degrada y forma inosina y después hiposantina y luego santina, es decir, la degradación que nosotros estudiamos en bioquímica. ¿Y cuál es la vía final común? Formar ácido úrico. Pero fíjense que ese ácido úrico en condiciones de anaerobiosis es a expensas de formación de especies reactivas de oxígeno, ese O2 con una rayita allí que ustedes ven allí. Si la célula nuevamente tiene reperfusión, es decir, lo que vemos en la raya hacia abajo, fíjense que a pesar de ello
se forman grandes especies reactivas de oxígeno, que es el HERO que ustedes ven allí, y eso genera una cascada inflamatoria bien importante con activación del factor de necrosis de capa beta, lo cual va a estimular a la óxido nítrico sintetasa inducible, que es el INOS que ustedes ven allí abajo a la izquierda, y que desafortunadamente a partir del óxido nítrico va a formar un radical que se denomina peroxonitrilo, el cual es un radical bastante oxidativo y que va a dañar la membrana celular. Y fíjense que todo eso ¿a qué me lleva? A que muera el miocito y que ocurra disfunción ventricular. Cuando hay obstrucción de un vaso, desde lo más cercano a lo más lejano, hay por supuesto tres tipos de zonas afectadas. La zona más cercana al vaso, que va a ser la última en recibir oxígeno, en la que va a tener el menor daño, se denomina zona de isquemia. Aquí la tienen, se denomina zona de isquemia. Pero más adelante de ella va a haber otra zona que va a estar críticamente sin oxígeno, y si no se abre la arteria rápidamente va a morir. Es decir, el tejido que está en mayor riesgo se denomina zona de lesión, que es la que tenemos allí en el centro. Y la zona más distal al vaso, la más lejana, bueno, es la que va a morir primero y la que se denomina zona de necrosis. Esas tres zonas, isquemia, lesión y necrosis, que es lo que vemos desde el punto de vista anatómico, van a generar desde el punto de vista eléctrico cambios que nosotros podemos ver en la práctica clínica y que nos inducen a pensar que el paciente está en el contexto de un síndrome coronario agudo. Esto es un electro normal. Fíjense que ahí tenemos la onda P, el complejo, que es la espiga que ven allí, y después una segunda onda, que es la onda T. Entre la espiga, es decir, el complejo, y la onda T, fíjense que ese espacio se denomina segmento ST. Ese segmento ST debe ser concordante con la línea de base, es decir, no debe ir ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en el contexto de un síndrome coronario? Va a aparecer, fíjense que después de la espiga el segmento ST está muy hacia arriba. Entonces eso nos habla a favor de que la cosa no es normal y que estamos en el contexto de un síndrome coronario agudo. En este caso hablamos de un infarto agudo de miocardio. Cuando existe un infarto agudo de miocardio, las tres zonas que acabamos de estudiar, isquemia, lesión y necrosis, van a estar bien identificadas en el electro. La zona de isquemia va a estar configurada por una onda T negativa y simétrica, como lo ven allí. La zona de la lesión va a estar delimitada por ese supra, es decir, que va hacia arriba, ese supra desnivel del segmento ST, y la necrosis, el tejido muerto, va a estar dada por una profundidad importante de la onda Q, que normalmente todos tenemos onda Q, porque si no diríamos, bueno, toditos estamos infartados. Lo que pasa es que allí la onda Q tiene que cumplir unos criterios, como por ejemplo que mida más del 25% de la onda R, o en otros criterios que tenga más de un tercio de la onda R. Cualquiera de ambos criterios le puede servir. Entonces, cuando existe infarto de miocardio y hay necrosis, desde el punto de vista bioquímico, solo, única y exclusivamente debemos solicitar para evaluar esta necrosis troponina, como la ven allí abajo y a la izquierda. Troponina I o troponina T. Cualquier otro marcador no tiene ninguna relevancia. En sus hospitales puede que les digan creatinquinasa, es decir, CK, o les pueden decir
creatinquinasa fracción MB, y lo mismo que dicen CKMB o LDH o TGO o TGP. Nada de eso sirve. Solo soliciten troponina I o troponina T. Entonces, en el síndrome coronario tenemos dos eventualidades electrocardiográficas. Arriba, fíjense que el segmento ST se fue hacia abajo, mientras que abajo, en el trazo de abajo, el segmento ST está hacia arriba. Entonces arriba hablamos de infradesnivel del segmento ST y abajo hablamos de supradesnivel del segmento ST. En cualquiera de ambos casos estamos en el contexto de un síndrome coronario agudo, solo que arriba se denomina síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y abajo hablamos de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Bueno, el trazo arriba que no tiene elevación del ST, es decir, sin elevación del ST, también le conocemos como angina inestable, y el segmento de abajo, que se conoce como con elevación del segmento ST, se denomina infarto agudo de miocardio. Y ahí lo tienen. Entonces, infradesnivel del ST, entonces es síndrome coronario sin elevación del ST o angina inestable. Mientras que en el otro es síndrome coronario agudo con elevación del ST o infarto de miocardio. En relación al infarto, la cuarta clasificación de infarto, que es la más reciente, fíjense que tiene 4 tipos. La tipo 1, que es obviamente la placa de ateroma que ya estudiamos previamente y que obstruye el vaso y genera infarto. Para el caso del tipo 2 es cuando hay un desbalance entre oferta y demanda, porque a veces no hay trombo, simplemente la arteria puede contraerse, hacer lo que se llama un vasoespasmo, e igual no va a pasar flujo de sangre ni oxígeno, y entonces se produce electrocardiográficamente el mismo fenómeno. Para el tipo 3 son los infartos que son difíciles en la práctica clínica porque están asociados a cambios eléctricos que no permiten ver ni supradesnivel ni infradesnivel patológico, porque el ritmo de base ya es patológico, como ocurre cuando hay, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda, que cuando ustedes evalúen lo que es un bloqueo de rama izquierda verán en muchas derivaciones normalito, sin infarto, el paciente tiene supradesnivel y en otras derivaciones infradesnivel, o sea que ya de entrada, sin tener nada el paciente, ya el electro es tremendamente patológico. En el tipo 4 es el daño por reperfusión, es decir, cuando se hace intervencionismo. En el primer caso, que sería 4A, por vía del cateterismo, de la hemodinamia, y se realiza angioplastia y colocación de stent. Y en el caso 4B, por vía de los puentes o el bypass miocárdico. ¿Qué consecuencias se generan por vía del infarto? Bueno, vamos a evaluar el vaso allá arriba. Allá arriba tenemos un ventrículo izquierdo y adentro, lo en amarillo, habrían 60 cc de un volumen latido normal. ¿Qué ocurre en un corazón, en un miocardio normal? Fíjense que ese miocardio parece una letra B, es decir, que tiene dos paredes, o por lo menos las que se representan allí, y una pared se va a contraer para encontrarse con la otra pared, y eso hace que el contenido interno, es decir, el volumen latido, sea expulsado. Y fíjense que inmediatamente a la derecha, ¿cuál es el resultado? Bueno, nada, que se contrajo el ventrículo y fíjense que el volumen latido en amarillo quedó poquito. ¿Por qué? Porque todo fue expulsado, porque hubo buena fuerza de contracción. Ahora vamos a ver qué ocurre abajo. Abajo y a la izquierda, si tenemos área de necrosis, esa pared ya sabemos que no se va a contraer bien y no va a ser gran promotora del volumen latido. Entonces, esta pared, abajo y al centro,
Fíjense que la pared de la izquierda sí se va a contraer todo lo que pueda, pero la otra pared va a tener una contracción muy irregular y muy poca. ¿Y cuál es la consecuencia? Que por supuesto va a ser poquito el volumen latido que salga, es decir, que se disminuye el gasto cardíaco. Eso es importante recordarlo. Fíjense que lo que se va a expulsar es poquito y el volumen latido se va a quedar prácticamente completo allí. Es importante acotar que si es poco lo que se elimina de volumen latido, todo lo que queda allí va a generar aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y eso va a generar, por supuesto, aumento de la presión en la cámara siguiente. ¿Qué otra consecuencia puede ocurrir? Bueno, acuérdense que en el cuadro de abajo la zona de necrosis es una zona fibrótica, eso no tiene elasticidad y cuando se contrae el ventrículo y se genera aumento de la presión, también esa presión puede hacer que se dilate esa zona de fibrosis y se genere aneurisma y pseudoaneurisma. En el peor de los casos, esa zona de necrosis puede no resistir la fuerza de contracción y la presión intraventricular y simplemente se rompe y se escapa el contenido. Es decir, que hay una ruptura de la pared libre del ventrículo o del septum o de alguna de las estructuras y eso muchas veces genera un shock cardiogénico severo y a veces hasta la muerte en shock por insuficiencia. ¿Qué otra consecuencia puede ocurrir? Bueno, como vimos en fisiología, para que haya paso de sangre de una cavidad a otra, siempre una cavidad, la previa, tiene que tener mayor presión que la siguiente. Si tenemos el cuadro a la izquierda y la presión de la aurícula es 12 milímetros, usualmente la presión abajo en el ventrículo puede ser 0, 3, 4, 6 milímetros. Eso hace que la sangre de aurícula pase al ventrículo muy fácilmente. Pero en condiciones en donde no se elimina todo el volumen latido, desafortunadamente, eso va a generar que la aurícula tenga que aumentar su presión. Fíjense en el medio, la presión intraventricular en diástole ahora es 50 milímetros. ¿Por qué? Porque no se eliminó nada de volumen. Entonces, 12 milímetros podrán hacer que la aurícula vacíe su sangre al ventrículo. Imposible. Eso no va a ocurrir. Entonces la aurícula tiene que aumentar tremendamente la presión. Si el ventrículo tiene 50, bueno, ya por lo menos tiene que tener 55 a 60. Pero es que el problema es que la aurícula izquierda recibe la sangre ¿de dónde? De los lechos pulmonares, es decir, las venas pulmonares traen la sangre desde los pulmones. Entonces, para que las venas pulmonares se vacíen en las aurículas, ¿qué tienen que hacer? Bueno, si la aurícula ahora tiene 60, ahora aquí tiene que subir más la presión. El problema es que allí ven dibujado un alvéolo y por supuesto el capilar asociado a él. Esos capilares con una presión de 60 milímetros, acuérdense que ellos no tienen musculatura, solo endotelio y una lámina. Como no soportan eso, para no romperse esa presión, simplemente dejan escapar el fluido interno. Entonces, por lo tanto, se genera hipertensión venocapilar pulmonar y ellas dejan escapar agua y esa agua pasa al intersticio primero y generan edema intersticial y luego pasan al alvéolo y se genera edema alveolar. Y eso, por supuesto, en cualquiera de los dos casos va a generar distrés respiratorio grande al paciente, ¿sí? Entonces, dentro de las complicaciones que se generan por el síndrome coronario, fíjense que hay mecánicas, hay eléctricas y hay hemodinámicas. Las mecánicas, allí las tienen, ruptura de pared libre, de un músculo papilar, ruptura del septum, formación de aneurismas y pseudoaneurismas. Eléctricamente pueden haber taqui, es decir, rápidas, o bradilentas, taquiarritmias o bradiarritmias, en muchos casos mortales, como por ejemplo la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Y desde el punto de vista de bradiarritmia severa, un bloqueo AB de tercer grado
o simplemente una asistolia. Y hemodinámicamente, ¿qué se produce? Insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo pulmonar y shock cardiogénico. Esas son las complicaciones más relevantes que se generan por enfermedad coronaria. Finalmente, debemos recordar, como les dije en la clase pasada, no reciben esto porque les tocaba. Han sido elegidos para ser instrumentos de nuestro Dios. Y recuérdense que en la medida que sanemos a nuestros pacientes, no debamos tomar el éxito de la mano nuestra. Simplemente somos instrumentos de nuestro Dios y siempre debemos agradecer a Él por todo lo que siempre nos ha de dar para que nosotros podamos ayudar a nuestros semejantes. Que Dios los bendiga.